Muy buenos días. Si hubiera que resumir la historia de la provincia de Sevilla en uno solo de sus municipios, este de Carmona tendría muchísimas papeletas para ser el elegido. Todos los pueblos, todas las culturas, todos los estilos que han ido marcando esa historia de nuestra provincia están representados aquí, en forma de un patrimonio verdaderamente majestuoso. Por eso, en estas jornadas europeas de patrimonio, nos hemos venido hasta Carmona. Claro que tenemos un par de problemas, y es que hay tantísimo que enseñar que nos podemos quedar solamente con una parte de su patrimonio para este programa de hoy. Vamos a centrarnos en la huella romana y concretamente en el yacimiento arqueológico de la necrópolis de Carmona. Y claro, también tenemos otro problema, y es que con el coronavirus no podéis venir de visita como nos habría gustado y seguro que también os hubiera gustado a vosotros para verlo todo con vuestros propios ojos. Así que nos hemos inventado una especie de excursión al revés. Os vamos a llevar hasta los colegios y los institutos que os habéis apuntado a esta experiencia, una visita fantástica por las tumbas que tiene esta necrópolis de Carmona. Pero la idea de esta excursión al revés os la va a contar mejor que yo la delegada en la provincia de Sevilla de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, Susana Cayuelas. Bienvenidos a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. Yo soy Susana Cayuelas, soy la delegada territorial de esta consejería en la provincia de Sevilla. Lo primero, quiero agradeceros vuestro interés por conocer más acerca del rico patrimonio que tenemos en Sevilla, en nuestra provincia, y también especialmente por querer conocer más de los conjuntos arqueológicos de Itálica y de Carmona. Dadas las circunstancias que tenemos y como no podemos ir a los conjuntos arqueológicos, hemos pensado que os gustaría que os los lleváramos a vuestras clases. Como muchos sabéis, los romanos habitaron en nuestra tierra hace más de 2000 años. Ellos hacían aquí una vida normal, como nosotros hacemos una vida en el siglo XXI. Y precisamente eso es lo que queremos contaros, cómo era la vida de los romanos en nuestra tierra hace más de 2000 años. Y para ello os vamos a mostrar una ciudad romana, la ciudad romana de Itálica, y un conjunto arqueológico que es un cementerio, una necrópolis, donde ellos enterraban a sus muertos y que se encuentra en Carmona. También queremos enseñaros cómo buscamos y encontramos todos estos tesoros históricos que muchas veces están ocultos bajo la tierra. Y una vez que salen a la luz, ¿qué hacemos para conservarlos y restaurarlos? Y que así todo el mundo pueda disfrutar de ellos, vosotros incluidos. Esperamos que disfrutéis con este apasionante viaje a la historia de nuestra provincia, a la historia de Roma, origen de nuestra civilización. Y os esperamos muy pronto en nuestros conjuntos arqueológicos que son patrimonio de todos los andaluces, patrimonio de todos nosotros. Y además espero que ojalá algún día en el futuro alguno de vosotros se sienta movido e impulsado a proteger el patrimonio histórico de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Muchas gracias, delegada, y muchas gracias también a todos los centros que estáis participando en esta visita que vamos a hacer por Carmona. Concretamente, los colegios e institutos Torre de los Herberos de Dos Hermanas, Colegio Santa Isabel de Marchena, Colegio La Salle Felipe Benito de Sevilla, Instituto Maestro José Jurado Espada del Rubio, Instituto Badus Latus de Badolatosa, Colegio San José de Calasanz de la Puebla de los Infantes, Colegio Josefa Frías, Padre Manjón de Bormujos, La Paz de Sanlúcar la Mayor, Andrés Martínez de León de Coria del Río, Nuestra Señora del Andévalo de Sevilla Capital, Severo Ochoa de San Juan de Analfarache, Pedro García de Écija, Sagrado Corazón de Utrera, Maestro José Zamudio de Pruna, Instituto El Arenal de Dos Hermanas, Colegio de Fomento de Tabladilla de Sevilla Capital, Instituto Las Encinas de Valencina de la Concepción, Colegio Santa Ángela de Osuna, Instituto Las Aceñas de Alcolea del Río, Colegio San José de las Mercedarias de Sevilla, Ramón Carande de Montequinto, Instituto Bajo Guadalquivir de Lebrija, Colegio Lope de Vega de Casariche y Colegio Huerta del Pilar de Almadén de la Plata. Como podéis ver, está prácticamente toda la provincia representada en esta visita que vamos a hacer de la mano de un guía que es un auténtico lujo. Alejandro Jiménez, arqueólogo, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Es un placer de verdad poder visitar esta necrópolis de Carmona con una persona que no solo la conoce, sino que la ama muchísimo porque has trabajado mucho en este conjunto arqueológico. Yo empecé mi carrera, de hecho el primer día
que empecé a trabajar lo hice en Carmona y llevo pues 30 años trabajando directamente sobre tanto en la ciudad como en la necrópolis. Entonces forma parte de algo dentro mío. Sí. Ahí te toca el corazón en lo más profundo, ¿no? Bueno, puede que os sorprenda que Alejandro y yo estemos sin mascarillas, pero en la tele, guardando la distancia de seguridad que tenemos, si tenemos permiso para poder estar sin ella. Vosotros en los colegios no, ¿eh? No os la vayáis a quitar porque os aseguro que no os va a molestar para nada para poder descubrir todos los encantos que tiene este conjunto arqueológico de Carmona, que yo te pediría, Alejandro, que me resumiera en un par de frases por qué es tan importante, por qué estamos aquí hoy. Este yacimiento es especial primero porque es el primero y después porque es único. Es el primero que se abrió la visita, es decir, fue excavado prácticamente en el siglo XIX, cuando prácticamente la arqueología casi no existía. De hecho, la arqueología andaluza empieza a nacer en sitios como este, y después porque realmente es un yacimiento único. Es posiblemente una de las necrópolis, yo creo que más completas que podemos encontrar en Andalucía, y tenemos tumbas de tipos muy variados y que además prácticamente solo existen aquí. Pues yo creo que lo tenemos todo preparado para la visita. La mochila la tenemos, ¿verdad? El bocata, el refresco y una cosa muy importante, un cuaderno para ir apuntando todas las dudas que os surjan, porque cuando volvamos de ver este recorrido que hemos hecho por la necrópolis, Alejandro va a contestar a todas esas preguntas que tengáis. Írselas diciendo a vuestros profesores, que ellos a través de un grupo de WhatsApp nos las van a ir enviando. Podéis empezar ya, no esperéis al final de la visita, porque así podemos ir organizando todo lo que nos tiene que contar Alejandro de esta maravilla que es el conjunto arqueológico de Carmona. Bueno, Alejandro, si estamos aquí en Carmona de excursión, no es por casualidad. Cuéntame, ¿qué importancia tenía esta ciudad en la época romana? Carmona tiene unas características que la hacen realmente especial y particular. Está situada en alto, divisa muchos kilómetros a la redonda y está fuertemente amurallada. Es una ciudad prácticamente inconquistable. Eso lo ha hecho pues un sitio especial siempre que aquí había habido conflictos. Desde todas las épocas históricas, Carmona ha destacado siempre que ha habido guerra. Y no iba a ser menos durante el periodo cartaginés, la lucha con los romanos, el propio Julio César. Todas las referencias, prácticamente todas las referencias que el mundo romano hace de Carmona, siempre citan ejércitos que van, vienen, se quedan. Entonces Carmona siempre fue una ciudad militar, una ciudad campamental romana. A mí la verdad es que me tienes un poco despistado, porque me habías dicho que veníamos a ver tumbas y esto que tenemos aquí detrás es más un estadio de fútbol que una tumba. Yo aquí no veo dónde están los nichos. Evidentemente lo que tenemos aquí atrás no es una tumba. Tampoco es un campo de fútbol, pero en realidad podemos decir que es el tatarabuelo de esos campos de fútbol. Digamos que aquí empezó todo. Estos son los primeros diseños que hacen los romanos de un tipo de edificio, el anfiteatro, que realmente es el origen de lo que después serán nuestros campos de fútbol, estadios olímpicos y plazas de toros. Un anfiteatro que fue descubierto en tiempos de pandemia, como estamos nosotros ahora mismo. Sí, justamente en los tiempos del cólera, una de las epidemias que asolaban periódicamente nuestra tierra y que en aquel momento, justo cuando Gónsolo y Fernández López deciden excavar aquí, pues hubo una epidemia de cólera que obligó a cerrar la ciudad de Carmona y a confinar a todos sus habitantes. Justamente eso les permitió a ellos excavar con cierta tranquilidad, sin molestias de curiosos, pero que reflejan muy bien lo que parecía imposible, ¿no? Que 100 y pico de años después volvemos a repetir la misma situación. Pues dentro de un ratito me vas a contar más sobre cómo fue el descubrimiento de toda esta necrópolis, pero antes vamos a saber qué es lo que se hacía en este anfiteatro. La palabra espectáculo viene del latín spectacula, el nombre que los romanos dieron a lo que hoy conocemos como anfiteatros. El de Carmona estaba fuera de la ciudad, a casi 1 kilómetro de las murallas, y tenía 2 entradas, cada una con una función muy distinta. Por la puerta triunfal accedía el público, deseoso de disfrutar de un programa de actos que aprovechaba al máximo la luz del sol. Apenas amanecía, la ciudad entera ya estaba cogiendo sitio para ver las cacerías y las ejecuciones. Sin embargo,
había que esperar hasta la tarde para el plato fuerte, las peleas de gladiadores. La otra puerta del anfiteatro servía para que entraran a escena los luchadores, los animales y todos los efectos especiales que llevaban a que el edificio hiciera honor a su nombre, a convertir cada función en un verdadero espectáculo en el que se fundían la diversión, la aplicación de la justicia y el homenaje a los dioses y al emperador. Nos hemos acostumbrado a ver en las películas que los espectáculos se hacían directamente en la arena, como las corridas de toros actuales. Sin embargo, el anfiteatro de Carmona tiene estos surcos donde se fijaba un escenario para que las 20.000 personas que estaban sentadas en las gradas no se perdieran ni un detalle. El anfiteatro de Carmona no parece muy grande si lo comparamos con el de Itálica o con el Coliseo de Roma, pero tiene el valor de ser un siglo más antiguo que estos grandes monumentos. De hecho, es el primer anfiteatro que se conserva en España. Aunque al anfiteatro fuera toda la ciudad, las distintas clases sociales no se mezclaban, cada una tenía su sitio. Los más ricos tenían acceso a la zona VIP, la única donde se colocaban sillas y, como es lógico, la que estaba más cerca del espectáculo. Tanto la grada media como el anillo superior, donde se apiñaba la clase obrera, tenían que ver la función de pie. Y os recuerdo que duraba todo el día. Siempre se ha dicho que para presumir hay que sufrir, y desde luego, para poder contar que se habían visto los mejores combates, antes tocaba soportar un buen dolor de pies. Bueno, Alejandro, ahora sí estamos en la necrópolis viendo tumbas. Necrópolis, una palabra griega que significa ciudad de los muertos, mejor no le puede venir. ¿Qué es lo que tenemos los andaluces de griego, además de ese ramalazo romano? Realmente nosotros tenemos ramalazos de muchos sitios. Ten en cuenta que Andalucía es la puerta del Mediterráneo. Nosotros tenemos ramalazos del norte, tenemos ramalazos del sur, tenemos un ramalazo fenicio muy importante, también tenemos un ramalazo griego igual que romano. Forma parte de nuestra cultura y de nuestro ADN. Somos la puerta del Mediterráneo, pero esa puertecita que hemos visto detrás tuya es la de la tumba del elefante y yo no me imagino, es que ni cortándolo por piezas cabe ahí el elefante, os lo prometo. ¿Qué es lo que pintan los elefantes en Carmona? ¿Por qué se llama esto así? Porque es que no lo entiendo. Bueno, el nombre de la tumba se lo pusieron los excavadores, barajaron distintos nombres, pero al final se quedaron con lo de tumba, porque les pareció que era una tumba y porque encontraron una estatua de un elefante dentro del pozo. Entonces unieron las dos palabras, tumba del elefante, aunque en origen ni fuera tumba ni fuera elefante. Un elefante que, por cierto, aunque nos puede parecer raro, era bastante común en Carmona. Hay que tener en cuenta, no me digas. Hay que tener en cuenta que el elefante era el tanque del ejército cartaginés. Y Carmona había sido una de las bases militares más importantes de ese ejército cartaginés cuando lo que hoy es Andalucía formaba parte de ese territorio púnico. Entonces el elefante tuvo un contacto muy estrecho con Claro, no le Carmona. sonaba raro como nos suena ahora mismo a nosotros, que nada más que los hemos visto en los zoológicos y en los circos. Claro. Me has hablado de los descubridores. ¿Cómo se encuentra toda esta necrópolis? ¿Fue un accidente? ¿Se sabía que estaba aquí? La necrópolis como tal se conocía desde siempre. Hay noticias de que periódicamente venían a reciclar material, digamos a expoliar eso que quedaba encima y usarlo en sus viviendas. El problema de la necrópolis no es que se descubra, sino que se valore. Llega un momento en que ya en el siglo XIX una serie de eruditos empezaron a valorar las piezas arqueológicas y a demandarlas a quien las pudiera vender. Y pues la gente de Carmona venía a sacar esas piezas para volver a revendérselas pues, a gente de alta sociedad sevillana. Solo Bonso, la Sociedad Arqueológica de Carmona, y Fernández López, realmente consiguieron que ese valor se quedara aquí. Crearon un sitio para que esas tumbas fueran expuestas al público y tuvieran, en vez de ser saqueadas, pues realmente fueran investigadas. Y gracias a eso estamos aquí de excursión hoy. Los arqueólogos que encontraron esta tumba estaban más perdidos que yo cuando juego al Among Us. Ha habido muchas teorías para intentar explicar la historia del edificio, porque es que tiene muchas cosas que de verdad parece que las han puesto para despistar. Si es una tumba, ¿por qué la habitación de los sarcófagos no está en el sitio principal? Porque es la única tumba que conocemos que tiene una fuente dentro. Y vale, a nosotros nos sorprende esto de que haya un comedor,
Pero se sabe que los romanos hacían banquetes rituales en los que parte de la comida se entregaba como ofrenda a los difuntos. Pero vamos a ver, ¿tantos eran de familia para que en la tumba del elefante haya 3 comedores? Ha costado un poquito, pero los arqueólogos por fin tienen una explicación para todo este embrollo. Resulta que ese uso funerario de la tumba del elefante no es el original. En su concepción, el edificio tenía una función distinta, que tiene que ver con esta ventana. Los romanos tenían una lista de dioses prácticamente infinita, y cada uno servía para algo distinto. Si plantabas trigo, le rezabas a Ceres para una buena cosecha. Si el crash no te hacía caso, un sacrificio a Venus y todo resuelto. Y para probar matemáticas, bueno, eso se lo preguntáis vosotros a Alejandro, que no os lo voy a contar todo. Estudiando la ventana misteriosa de la tumba del elefante, se dieron cuenta de que los rayos de sol la traspasan 2 veces al año, en los 2 equinoccios, justo 3 horas después del amanecer. Esos momentos son muy simbólicos en el culto del dios Mitra. También este dios era reciclado. Los romanos lo cogieron de los persas y le dieron su propio significado como un guerrero justiciero que, la verdad, no hubiera desentonado en una peli de superhéroes. Los fieles de Mitra fueron de manera mayoritaria los soldados de las legiones romanas. El ejército era una de las instituciones fundamentales en torno a las cuales se articulaba la sociedad romana, pero no era la única. La familia era súper importante para los romanos. Por eso estas tumbas de Carmona son tan grandes, porque la vida eterna la pasaban juntos los abuelos, los tíos, los sobrinos, toda la familia. Además, al lado de cada uno, al lado de sus restos mortales, ponían esos objetos personales de los que nunca se separaban en vida. Ya sabéis, un anillo, una pulsera o el collar ese de perlas que el abuelo Máximo le regaló a la abuela Quintilia cuando eran novios. La tumba de la familia de Servilia es la más grande de todas las que se han excavado en Carmona. Tenía 2 plantas que representaban 2 mundos distintos. En la de arriba, los vivos celebraban los banquetes en homenaje a sus familiares, enterrados en el sótano. Incluso estaban comunicadas por un agujero por el que arrojaban el vino que compartían con los que estaban en el más allá. Haciendo estos rituales, los romanos aseguraban de que sus ancestros estaban de buen rollo y sus espíritus no vendrían a hacerle visitas molestas. Entonces me imagino que esta tumba en la que estamos ahora, que es la tumba de Servilia, no sería hecha para ella. Evidentemente. El nombre, volvemos otra vez, el nombre se lo dieron los excavadores. Obviamente era una tumba enorme. Y lo de Servilia era porque apareció una estatua con su pedestal y en el pedestal venía escrito el nombre de la que se representaba en dicha estatua, que era Servilia. Pero evidentemente esta tumba era para la familia de los Servilios y sobre todo para los pater familiae, más que para los padres de familia, más que para la pobre Servilia. Más que para las mujeres. Claro. Yo sé que desde clase nada más que estáis viendo piedras, pero claro, así es como está ahora la tumba de Servilia, pero originalmente era así como la estáis viendo ahora. Alejandro, cuéntame, ¿cómo se ha hecho esta reconstrucción? A ver, la reconstrucción no es más que una hipótesis tridimensional de la idea de cómo pensábamos nosotros que fue esta tumba. Y todo se basa primero en una documentación rigurosísima de la tumba. Aquí se ha hecho un escáner láser para documentar cada milímetro de la tumba con una precisión geométrica altísima. Eso es la base para estudiar cuál fue los planos del arquitecto que diseñó esto. Esto no se hizo de una manera espontánea, esto alguien lo diseñó, sabía cómo era la cantera antes. Entonces, a partir de los restos que nos han quedado, tenemos que volver a ese diseño que hizo el arquitecto. Esos restos que vemos pues son las columnas, que no son todas iguales, la posición de los distintos elementos, las capillas y la capilla que veis justamente encima. Todo eso nos va dando pistas. Y al final aquí están todos los elementos que nos permiten hacer la reconstrucción que habéis visto. Claro, y unir todas esas pistas es parte del trabajo de los arqueólogos. Claro, somos los grandes detectives de la antigüedad. Tenemos que seguir las pistas, las huellas de ese crimen, para poder reconstruir los hechos. Para reconstruir, para poner en valor, también para un poco restaurar lo que hay. Todo eso es parte del trabajo de los arqueólogos y gracias a lo que ellos hacen, podemos disfrutar de esta excursión que estamos haciendo por la necrópolis de Carmona. Este edificio también forma parte del reciclaje romano. Parte de él aprovecha la excavación de una antigua cantera. Esto se lo pudieron permitir porque las ciudades romanas no tenían un cementerio como tal. Los habitantes de Carmo podían elegir para pasar toda la eternidad el sitio que más les gustase, siempre, claro está, que estuviese fuera de las murallas de la ciudad.
Está claro que los romanos querían pasar la vida eterna con las mismas comodidades que la terrenal. El conjunto arqueológico de Carmona es uno de los mejores sitios para entender sus costumbres funerarias. Esta necrópolis tiene cantidad y variedad de tumbas, que además han estudiado muchísimo porque fue uno de los primeros yacimientos que se excavaron y que se pudieron visitar en España. Igual que nosotros, los andaluces de la época romana tenían dos opciones para los restos mortales de sus familiares. Convivían con naturalidad el entierro y la incineración, y en las mismas tumbas podemos encontrarnos sarcófagos y urnas con cenizas. Sin embargo, en esto hubo modas. En los 2 primeros siglos del Imperio se llevaba más lo de la cremación, mientras que a partir del siglo III nos encontramos con un mayor número de entierros. El libro de los gustos está en blanco, pero la mayoría de los carmonenses coincidieron en que esta zona era la más interesante para sus tumbas. Justo al lado pasaba la Vía Augusta, una especie de autopista que conectaba el sur de la península ibérica con Roma. Eso era garantía de que iba a pasar mucha gente y de que sus mausoleos iban a estar bien cuidados, pero sobre todo de que iban a recibir muchas visitas. Los romanos pensaban que cuantas más personas leyeran su epitafio, la inscripción que estaba en sus lápidas, más lejos llegaría sus recuerdos. Así me gusta, que estéis muy atentos a todos los detallitos del vídeo, porque vaya cantidad de preguntas que nos están mandando, Alejandro. Y había una que yo les sugería a ellos que te la lanzaran directamente, y los alumnos de tercero del Colegio Santa Ángela de Osuna han estado muy pendientes ahí. ¿A quién había que rezarle para probar matemáticas? No sé si había algún dios específico para ello. Yo les recomendaría a Atis, que es un dios que aparece mucho en Carmona y que tiene esta posición, que es la única que garantiza que puedas aprobar. Claro, apoyando estudiar codos, ¿no? mucho. Antonio, desde el Instituto Vadus Latus de Vadolatosa, nos pregunta si se ha encontrado alguna tumba de algún personaje importante. Sí, tenemos tumbas de personajes importantes. El problema es que no sabemos quién. Bueno, no. La tumba más importante que hay en la necrópolis es, como habéis visto, la de Servilia, y era de la familia de los Servilios, y tenemos el nombre de Lucio Servilio, que es posiblemente uno de los personajes más importantes que anduvo por Carmona. Además, cuanto más importante era la familia, más cerca estaba su tumba de esa autopista que hemos hablado, ¿no? De ese camino de la Vía Augusta. Claro, lo importante para un romano es que se les recordara siempre. Entonces la gente más rica tenía las tumbas más grandes y mejor situadas, o más cerca de las vías, o en lo alto de los cerros donde pudiera ser vista. Era importante hacerse notar. Hemos hablado en esta visita que hemos hecho de los cartagineses, además de los romanos, y Carmen quiere saber qué otros pueblos han vivido aquí en Carmona. Bueno, siempre se dice por aquí han pasado tales pueblos, ¿no? Por aquí hemos vivido tales pueblos. Pues realmente a lo largo de la historia somos prácticamente las mismas personas, sus herederos los que van cambiando de cultura. Entonces, pues todos fuimos romanos, fuimos también todos musulmanes, un pueblo pues, que dejó honda huella. Los fenicios, que es quizás el origen de la ciudad de Carmona, tiene que ver con los fenicios y todo el pueblo tartesio, que fue esa unión entre los fenicios y la gente que vivía aquí. Y bueno, Carmona está habitada desde hace más de 5.000 años, entonces por aquí ha habido muchas generaciones. Ha dado tiempo de que estén aquí generaciones y generaciones y generaciones. Que hayamos cambiado, es decir, eran prácticamente las mismas personas, venía gente de fuera. Lo que sí iban cambiando son los impactos culturales, las relaciones que tenían las poblaciones de aquí con las de otros sitios. Entonces unos recibían cosas, otros daban cosas, y al final ese intercambio, que al fin y al cabo el Mediterráneo siempre ha sido un charco muy pequeñito, es el que nos ha hecho pues que hayamos tenido tanta diversidad cultural en tanto tiempo. A Marcos le han llamado la atención esas imágenes que hemos puesto en el vídeo de las luchas de gladiadores, que hay que decir que no son de aquí porque habéis visto que el anfiteatro de Carmona pues se encuentra en ruinas. Así que me imagino que en nuestro anfiteatro actualmente no hay ningún tipo de representación, ¿no? Se ha hecho alguna y se pretende pues que testimonialmente en algún momento sí se haga alguna, pero evidentemente es una ruina muy delicada
como para someterla a que haya mucho público, a espectáculos muy complejos. Evidentemente lo que se hace ahora nada tiene que ver con lo que se hizo en su tiempo, claro. Y me imagino que los gladiadores ahora no morirían de verdad, ¿no? Ahora le ponen menos ganas. A ver, lo hacen bien y tal, pero no tiran a dar. También en época romana era algo así. Muchas de las luchas eran más o menos fingidas, porque un gladiador costaba mucho dinero como para que se hiriera o muriera en la arena. Como que tenía un poquito de cuento también, ¿no? Sí, era un poco dame, toma, pero sin llegar a dañar en serio. Más o menos el mismo teatro que tenéis vosotros cuando se os ha olvidado hacer los deberes y tenéis que justificaros delante de los profes. Leonor quiere saber qué lugar ocupaban los animales, las mascotas, dentro de la vida romana. ¿Qué tipo de animales tenían en casa los ciudadanos romanos? Pues casi los mismos que, bueno, quitando todos los animales exóticos que hoy día se tienen, pero básicamente perros y gatos eran las mascotas más habituales. Y consta que existen representaciones de esos pequeños animales que acompañaban básicamente a los niños. En realidad no hemos cambiado tanto. Bueno, hablas de niños, hablas de animales y vamos a hablar también de otra pata importante de la sociedad que son las mujeres. Adrián Blanco pregunta si las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres. La sociedad romana era muy patriarcal y sobre el papel las mujeres tenían, digamos, sobre el papel un papel secundario. Pero en realidad la mujer era importantísima en época romana y consta pues que muchas mujeres fueron empresarias, se hicieron ricas por sus propios medios sin necesidad de depender de ningún marido y realmente lo que sobre el papel se decía que las mujeres tenían que ocupar un papel secundario, en realidad no era así, las mujeres tenían un papel muy activo en la sociedad romana. Eran un poco el poder en la sombra, ¿no? En teoría les daban ese papel, después cada una tomaba el que podía. Nos pregunta Andrés cuánto tiempo tardaron en excavar la tumba del elefante. Creo que un poquito más de tiempo se ha tardado en entenderla que en excavarla, ¿verdad? La tumba del elefante se excavó en 1885, hace ya mucho tiempo, y los métodos que se utilizaban eran bastante menos cuidadosos de los que usamos hoy día. La tumba se tardó poco tiempo en excavar, yo creo que apenas unos meses. Probablemente hubiera requerido un poquito más de paciencia y haberla excavado de una manera más detenida, pero eran las maneras en que se hacía en aquella época. Este conjunto arqueológico de Carmona está situado en la avenida de Jorge Bonsor, que es una persona a la que hemos nombrado un par de veces en el vídeo y que fue clave para el descubrimiento y la puesta en valor de este yacimiento, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de su trayectoria? Bueno, Jorge Bonsor era un pintor anglo-francés que vino aquí siguiendo el consejo de su padre y vino a visitar Carmona. Él no es el que descubre todo esto, sino que se encuentra aquí a una serie de personas que estaban ya muy interesadas en el patrimonio histórico. Había un farmacéutico, un cura, un médico, y él hizo muy buenas migas con este grupo y juntos fundaron lo que se llamó la Sociedad Arqueológica de Carmona. Carmona en aquella época tenía mucha actividad cultural y entre ellos pues tanto así como para crear una sociedad dedicada a excavar los monumentos que había en Carmona. Bonsor es un personaje singular, pero también dentro de una sociedad... De un contexto, claro. Y muy singular también, la que había entonces en Carmona. ¿Y cómo ha cambiado la arqueología del siglo XIX hasta ahora, hasta nuestros días? Pues la arqueología ha cambiado exactamente igual que toda la ciencia. La medicina no es la misma, no se opera hoy igual que se operaba en el siglo XIX y evidentemente no se excava hoy igual que en el siglo XIX. Bonsor y aquellos arqueólogos pioneros eran muy buenos en su época, pero evidentemente hoy día se excava de una manera muy distinta, mucho más cuidadosa, se hacen muchas analíticas porque hoy día la tecnología nos permite hacer cosas que eran impensables hace apenas unas décadas, ¿no? Entonces cuéntanos, por ejemplo, cuando llega un equipo de arqueólogos a una excavación, bueno, antes de llegar a la excavación me imagino que tiene que hacer ese trabajo de analizar qué es lo que se puede encontrar allí, ¿no? Pues precisamente ahora estamos realizando una intervención arqueológica aquí en Carmona y evidentemente primero hay que recopilar todo lo que se conoce y después aquí pues lo primero que hemos hecho es hacer una geofísica, es mirar con máquinas qué puede haber en el subsuelo para intentar hacer un mapa o localizar las tumbas que hubiera antes de poder excavarlas.
Aquí utilizamos pues drones, georradares y máquinas bastante sofisticadas. Sí. Tumbas que en esta necrópolis, ¿cuántas se han descubierto hasta el momento? La Sociedad Arqueológica y en los papeles del propio Bonsor hablaban de en torno a unas 800 tumbas las que habían excavado. Madre mía. Hoy día nosotros hemos localizado unas 300, quedan hoy visibles, 230 y tantas tumbas de pozo, pero es una parte mínima de lo que realmente puede haber todavía aquí enterrado. Y nos pregunta Lola si todas las personas tenían derecho a ser enterrados en este conjunto, en esta necrópolis. El problema es si tienes para dónde caerte muerto. El problema es que tú te tienes que pagar tu entierro. Y obviamente no todo el mundo tenía acceso a las tumbas y sobre todo a las tumbas grandes. Cuanto más grande era la tumba, más dinero tenía la familia y esclavos o libertos, gente con menos medios, pues acababa en una fosa común, o también la gente que no tenía dinero para tener tumba propia, pues se apuntaba a una especie de seguro o de mutua, y entre todos pues pagaban un sitio y tenían pues todos los servicios funerarios. Claro, al final tampoco hemos cambiado tanto, porque eso se sigue manteniendo. Seguimos siendo romanos. Sara quiere saber los retos de futuro que tiene este conjunto arqueológico, si queda mucho por desenterrar. Muchísimo, ¿verdad? Y no es desenterrar, es descubrir. Nosotros somos científicos, lo que queremos es hacer preguntas y responderlas. Ahora tenemos muchísimas más preguntas que teníamos casi cuando Bonsor empezó a excavarlo. Y nos queda, yo creo que muchísimo más que descubrir que lo que sabemos, porque queda mucho terreno todavía por explorar, e incluso de las tumbas que ya están excavadas, todavía hay que seguir dándole vueltas. Ya has dicho que el elefante anda ahí que no sabemos bien de... esa hipótesis, pero hay que confirmarla. A ver, yo lo tengo claro, más o menos, pero es verdad que no todos los colegas piensan igual, entonces realmente necesitamos mucho debate y seguir investigando. Pues una vez que se investiga y que se desentierran esos restos, hay que conservarlos también. Y precisamente para que veáis un trabajo de restauración de uno de los mosaicos romanos que tiene la provincia de Sevilla, concretamente del mosaico de Medusa, que está en el conjunto arqueológico de Itálica, os hemos preparado este vídeo en el que os contamos todo ese proceso de conservación de unos restos maravillosos. Aproximadamente hace un mes comenzaron los trabajos de restauración de este mosaico que tenemos a las espaldas. Es un mosaico que se encuentra en la Casa del Planetario. En el momento de la intervención se encontraba cubierto por una cubrición de geotextil, grava y tierra. Inicialmente se procede a la retirada de toda la tierra, la grava y el geotextil. El geotextil se encontraba pegado a la tesela porque la tierra con la humedad hace un barrillo y además han crecido plantas, raíces, y eso hace que a la retirada pueda arrancar alguna tesela. Entonces la retirada del geotextil es bastante minuciosa, hay que ir con mucho cuidado. Una vez retirado todo el geotextil, procedemos a la limpieza superficial, digamos, del grueso de la tierra que ha quedado adherida a la tesela, ¿no? Eso se realiza simplemente con agua. Y ya se procede a un tratamiento de emergencia para detener el desgrane de toda la tesela suelta que nos encontramos, que se encuentran sobre todo por el perímetro y en la unión de las costuras. Una vez realizado eso, ya entramos en una limpieza más en profundidad de todo el llagueado. Con material de dentista se limpia muy bien el llagueado, que también tiene mucha tierra. Una vez limpio todo el llagueado y cogido todos los bordes de lagunas internas, se rellenan todas las lagunas y el llagueado con un mortero muy similar al original romano de cal y arena.
realiza una limpieza de terminación, se le vuelve a dar un tratamiento preventivo, fungicida y herbicida, y un hidrofugante para aislarlo de los agentes externos. Tras muchos meses de trabajos, la medusa que preside este mosaico vuelve hoy a mirar amenazadoramente a los visitantes de Itálica, como ya lo hacía en presencia de los moradores de la Casa del Planetario a finales del siglo II después de Cristo. Entonces, su mirada protegía este espacio del mal. Hoy nos permite acercarnos al modo de vida y creencias de los antiguos italicenses. Darío no se ha quedado tranquilo con el vídeo primero que hemos visto y todavía le está dando vuelta a cómo metieron el elefante en la tumba. Hay que decir que no es un elefante de tamaño natural, sino que la estatua, ¿cómo de qué tamaño es, Alejandro? La estatua es pequeña y... Puede ser como el tamaño de un pastor alemán, más o menos, sí, ¿no? Sí, bueno, eso cabría. Y de hecho, el problema es que tampoco estamos seguros de que perteneciera a la propia tumba. Se encontró dentro del pozo de la tumba, pero es cierto que podría haber procedido de cualquier otro monumento funerario que hubiera alrededor. No tenemos garantías absolutas de que perteneciera a esa propia tumba. De todas maneras, no metieron un elefante en la tumba, sino solo una pequeña representación. Siguiendo con el tema de los animales, Iván nos pregunta si se enterraban con sus animales, con sus mascotas, o si se les daba algún tipo de último adiós. No creo recordar que se hayan encontrado restos de ninguna mascota en una de las tumbas de aquí de Carmona. Pero obviamente las mascotas eran seres queridos, pero tampoco formaban parte, digamos, de la familia humana. Yo no recuerdo ningún caso en que se hayan encontrado restos de mascotas. Y siguiendo con esa tumba del elefante que tantas dudas nos genera, Blanca quiere saber por qué había 3 comedores allí, 3 triclinium. Es un trabalengua, 3 triclinium. Lo que proponemos es que en una necrópolis es necesario que existan comedores, porque la forma de honrar a tus muertos es comer en su honor y compartir con ellos pues parte de la comida y sobre todo de la bebida. Entonces el elefante era un edificio grande, suficiente como para que se pudieran acoger distintos comedores que dieran servicio a todas las familias que venían a la necrópolis a honrar a sus muertos. Entonces esa es la explicación. ¿Y eso cómo era? ¿Como un salón de celebraciones que lo alquilaban cuando tocaba? Prácticamente en vez de bodas y bautizos, en este caso eran simplemente las comidas funerarias, que además se hacían pues, prácticamente como un picnic, con su pérgola y realmente en un ambiente bastante agradable. Los amigos de Osuna, del Santa Ángela, ellos también tienen allí su necrópolis, excavada por franceses como Bonsor, y quiere saber si hay alguna relación entre los dos conjuntos. Osuna era, como Carmona, una de las grandes ciudades de la Andalucía de la época y tiene una riqueza arqueológica impresionante. Tanto es así que en ella se fijaron pues, algunos investigadores internacionales que vinieron aquí, pues, igual que Bonsor, atraídos por esa riqueza tan grande en el patrimonio histórico. Obviamente Bonsor sí tenía mucha relación y de hecho Bonsor trabajó también en Osuna. Hemos utilizado la metáfora de la autopista para hablar de las calzadas romanas, que evidentemente por ellas no se iba en coche. ¿Cuáles eran los medios de transporte de la época romana? Esa pregunta nos la hace Adriana Terán. Vale. Por vía terrestre, el método más común eran los distintos tipos de carretas, carruajes, algunos más rápidos, otros más lentos, burros, mulas, pero realmente el mejor y el mayor sistema de comunicación en el mundo romano era el mar, los barcos. Lo que si de aquí a Roma tardabas 3 meses, en barco tardaba semana y media. Es decir, merecía la pena, ¿eh? En un mes podías ir y venir, mientras que por carretera en un año casi no te daba tiempo, ¿no? Pero bueno, si aún así optábamos por ir andando,
¿Los romanos iban descalzos, usaban zapatos? Esa es la pregunta de Adriana Rufo. Pues tenían unas deportivas muy chulas porque Te estás quedando con nosotros. Eran las Caligae, tenían zapatos muy variados. El calzado militar, esas deportivas que les hablo, realmente eran generalmente de cuero y tenían unos tacos para que tuvieran mejor agarre en el suelo. Esos tacos eran una especie de chinchetas metálicas de las que encontramos muchísimas cuando excavamos una calzada romana. Y lo que habéis encontrado son también estatuas que hemos visto en el vídeo, esos ajuares funerarios de cerámica, pero ¿restos óseos habéis encontrado aquí en la necrópolis? De hecho, en las tumbas que se han encontrado intactas, pues se han conservado relativamente bien los cadáveres. Tanto es así que se han podido estudiar y podemos saber, gracias a sus huesos, la edad, cómo trabajaron, si tenían lesiones, incluso de qué murieron. Y hoy día, gracias a las nuevas técnicas, podríamos incluso reconstruirle la cara, porque con el ADN podemos saber si eran rubios, morenos, si tenían el pelo rizado, y con las reconstrucciones de cráneos que se pueden hacer hoy día, podemos incluso ponerle rostro a esas personas que quedaron en el anonimato hace mucho tiempo. Oye, pues me hace ilusión saber cómo sería mi tatarabuela, ¿eh? Igual se parecería. A lo mejor, hombre, siempre la pinta de familia no se pierde, ¿no? Raúl nos pregunta si existía cerca alguna ciudad y cómo estaba organizada, porque esta necrópolis estaba en las afueras de Carmo. Claro, la ciudad era Carmona, la que tenemos aquí a las espaldas, y evidentemente los romanos tenían prohibido enterrarse dentro de los muros de la ciudad, por eso todos sus cementerios, su necrópolis, estaba a las afueras. Y tampoco tenían un sitio acotado, sino cada uno podía enterrarse donde quisiera. Lo que ocurre es que la gente buscaba los sitios que eran más frecuentados y los más visibles, por lo que ya habíamos dicho antes, ¿no? ¿Y cuál era el motivo ese de no poderse enterrar dentro de la ciudad? Se alegan motivos religiosos, pero básicamente es un tema de carácter de seguridad y salubridad. Primero, enterrar los muertos en descomposición dentro de la ciudad no es lo más higiénico. Y segundo, cuando se instaura la cremación como sistema más común, el fuego y las casas no se llevan muy bien, entonces podían dar lugar a problemas y a humos y olores indeseables también. Porque ¿de qué material eran las casas de la Carmo romana? Pues tenían básicamente piedra, mucho ladrillo, teja, pero también había mucha madera. Y son sitios donde el fuego debería estar controlado. Y además, imaginaos, ese humo, esa humareda, no es lo más aconsejable. No era lo más bonito. Fran tiene una pregunta que es un poquito personal. Quiere saber cuál es tu dios favorito. Mi dios favorito. No sé si será Mitra, después de ese descubrimiento, de ese chispazo con la tumba del elefante. No sé, a mí me interesan los dioses romanos con carácter meramente científico, no le tengo especial devoción a ninguno. Pero es verdad, Mitra tiene su puntito, pero también hay otros como Isis, que son también muy interesantes. Creo que hablaste en Itálica mucho de Isis. Y Némesis también es una diosa con mucho carácter. Y sí, me quedaría quizás con Mitra. Carácter como el que tenían los guerreros. Javier García pregunta si sabemos si alguna de las muchas tumbas que tiene este conjunto arqueológico es de algún guerrero, de algún soldado. No lo podemos saber porque no se han estudiado todos los cuerpos. Como ya os he dicho, esto se excavó en el siglo XIX y sí contaban Bonsor y la gente de la sociedad que tenían 3 cráneos, en concreto uno que tenía tenía 3 agujeros en el cráneo. Y esos 3 agujeros ellos los asociaban pues que se había peleado con un oso o que eran garras. Yo creo, lo que pasa es que el cráneo se ha perdido, no podemos analizarla, que probablemente sean huellas de un tridente. Entonces, no sería un soldado, sino es posible que fuera un gladiador que fue ejecutado, fue muerto en la arena. Precisamente sobre los gladiadores es la duda que nos plantea Marco, que quiere saber si los gladiadores eran presos que habían cometido algún tipo de delito y si al ganar un combate quedaban libres. Bueno, ser gladiador era una profesión que era una salida para la gente menos privilegiada, normalmente esclavos, también prisioneros de guerra, que tenían una posibilidad de hacer un trabajo más, digamos, más digno que no el que estaba reservado a los esclavos.
También es cierto que ellos podían ganar dinero e incluso podían comprar su libertad. Al fin y al cabo, la sociedad romana, aunque fuera una sociedad esclavista, también permitía que la gente pudiera prosperar y podía haber esclavos que fueran libertos y después hacerse ricos y ser gente muy prominente dentro de la sociedad. Y los gladiadores eran una de esas posibles salidas. Una de las preguntas que más se está repitiendo es si todos somos en mayor o menor medida romanos. Y yo creo que la mayoría tenemos algún gen por ahí, por lo menos, ¿no? Alguno perdido. Genéticamente somos romanos, pero romanos de aquí, no romanos de Italia, sino posiblemente éramos de los romanos que llegan aquí y la gente que aquí estaba se hizo romana. Pero culturalmente también tenemos mucho de romanos. José Santana quiere saber cuántas personas podían vivir en una casa, o sea, cuántos eran de media en una familia romana. Vale, ese es un tema importante. Por lo que conocemos de las tumbas y de los textos, lo normal, la media, es que una señora romana tuviera 3 hijos, ¿vale? Pero si atendemos también a los nombres de pila, Lucio, Gallo, tenemos unos nombres que empiezan a repetirse: Quintus, Sextus, Septimio, Octavio, Nono. Claro, eso a los amigos que estudian latín seguro que les suena. Claro, llegaba un momento en que no le ponían nombre, le ponían número. Tú eres el quinto, el sexto, con lo cual se supone que lo normal es que tuvieran 3, 4 hijos, ¿no? Aunque también habría familias muy numerosas, claro. Marcos nos pregunta por un personaje mitológico que es símbolo de nuestra tierra, de Andalucía, que es Hércules. Si tiene alguna relación la figura de Hércules con Carmona. Sí y no, porque Hércules realmente es un dios griego, pero que se asimila también con dioses fenicios. Entonces, al final, cuando intentamos hablar de las culturas, siempre intentamos hacer como lugares estancos, ¿no? Como si fueran cosas diferentes, y realmente todos se mezclaban entre sí. Entonces el Hércules se hizo Melcar, el Hércules gaditano tenía que ver mucho con los fenicios más que con los griegos, y evidentemente esto era uno de los núcleos fenicios más importantes, así que muy posible que de alguna manera, tanto desde la raigambre fenicia como griega, pues alguna relación pudiera tener. Pues precisamente sobre los fenicios nos preguntaba Diana, fue otro de los pueblos que estuvo aquí también en Andalucía, en la provincia de Sevilla, ¿no? ¿Qué huella nos han dejado? Pues en Carmona muy importante, porque prácticamente el origen de la ciudad fue fenicia. Fue en ese momento cuando empezaron a hacerse las primeras calles, los primeros barrios, y suponemos que gran parte de la herencia genética de la gente de Carmona fue fenicia, y siguió siéndolo incluso en época romana. Hay arqueólogos que sostienen que estas tumbas son especiales porque en el fondo tienen mucho de romano, obviamente, pero también mucho de los fenicios que están, digamos, en la base de nuestra sangre. O sea, en el fondo los andaluces somos como una cebolla, que estamos formados por un montón de capas superpuestas de esas culturas que nos han ido influyendo. Estamos en la puerta del Mediterráneo y aquí tenemos gente de todos sitios. Pablo quiere saber cuánto podía durar la construcción de alguna de estas tumbas que tenemos en la necrópolis. Pues son tumbas bastante, sobre todo el caso de Servilia, es una tumba bastante compleja. Yo creo que podrían durar desde unos meses, o algunas, las más simples, pues apenas una semana, hasta incluso la de Servilia podría llevar algunos años el acabarla. Realmente la diversidad de tumbas que tenemos aquí plantean pues que los tiempos no fueran los mismos, ¿no? Hay desde el pobre que le hacen un agujero y simplemente le ponen la urna caer, y lo dejan a una pequeña fosa, y otras, pues como hemos dicho, la de Servilia, ¿no? Eso es el tiempo que tardaron en construirla en época romana, y Lucas quiere saber cuánto has tardado tú en hacer la reconstrucción virtual. Sobre la tumba de Servilia llevamos haciendo reconstrucciones virtuales pues prácticamente desde que se excavó, y por supuesto seguramente no será la última. El hacerlo, lo que es simplemente hacer el modelo 3D, no lleva mucho, puede llevar unos días de trabajo, pero el encontrar las pruebas para saber cómo era lleva bastante más tiempo. Mira, antes hemos hablado del calzado, y Daniela, del Colegio Sagrado Corazón, quiere saber cómo era el resto del vestuario de los romanos, qué tipo de ropa usaban habitualmente. ¿Era como en las películas que lo vemos con esas togas, con esa especie de túnicas? Claro, la gente más sencilla llevaría una simple túnica con un cinturón,
y ya, digamos, la gente especial, pues a la túnica le añadía un manto más o menos rico y una joyería propia del rango, ¿no? Pero la gente normal lo que llevaba era simplemente una túnica más o menos larga y con... Me imagino que la moda no cambiaba mucho, ¿no? A niveles de las clases más populares. En cuanto a las clases populares, seguramente no, pero en las clases altas sí cambiaba, sobre todo en los peinados. Había unas dotes de peluquería que realmente son increíbles, desde las más modestas de las republicanas hasta unos peinados que no se pondrían hoy ni las más modernas. Desde la Puebla de los Infantes, desde el Colegio San José de Calasanz, nos llega una pregunta que la verdad que yo también me la he hecho muchas veces. ¿Por qué le gustaban tanto las estatuas a los romanos? ¿Por qué os gustan tanto los selfies hoy? Quizás es la misma razón. Es necesario pues que tu imagen quede, ¿no? Y que además que se haga pública. No había redes sociales y el sitio pues en el foro, en la plaza del pueblo, es donde la gente ponía las estatuas, el que se la podía pagar y el que tenía rango o mérito suficiente para que se la pusieran en un sitio visible. Era el Facebook de la época, pero un poco más modesto y más costeado, claro. También desde allí, desde la Puebla de los Infantes, nos preguntan por qué le daban comida a sus difuntos los romanos, cuál era el motivo de esa ofrenda. Es una manera de hacerlos partícipes y de hacerles ver que aunque ellos están en espíritu, la familia todavía considera que forman parte de la familia y que ellos no se olvidan de ellos. Y quizás el único momento que tenían las familias romanas, como los que tenemos hoy, de ver a nuestros hijos, es justamente el momento de comer. Es el momento que tenemos para compartir todos los miembros de la familia, tanto el almuerzo como la cena. Entonces, para ellos no hay mejor forma de unir a toda la familia, la que está y la que fue, sino es mediante una comida, claro. Otra de las cosas que mantenemos hoy en día son las apuestas en las competiciones deportivas. Daniel quiere saber si se apostaba en época, o sea, si tú apostabas por tu gladiador favorito. Muy buena pregunta, se apostaba y muy duro. De hecho, nos han quedado pruebas de no solo apostar por gladiadores, sino sobre todo en el circo. El circo era el espectáculo que más le llamaba la atención a los romanos y se han encontrado incluso maldiciones escritas deseando que el caballo de tal cuadriga se partiera la pierna o se estrellara, lo que fuera, para que ganara el suyo. Realmente se lo tomaba muy en serio lo de las apuestas. Y además eran bastante supersticiosos los romanos, ¿no? Y sí, religión, superstición siempre iba unido y cada gesto, ya les digo, en el caso este de las maldiciones, tenían que buscar hacerlo en un trozo de plomo, envolverlo bien y meterlo en la tumba de alguien que hubiera muerto recientemente de muerte no natural. En fin, realmente eran muy supersticiosos, eran complejos. Bueno, desde Badolatosa, Francisco Javier nos pregunta cuál fue el primer resto que se descubrió aquí en Carmona, de la época romana. Se han conocido de siempre, el problema no es encontrarlos, sino el que se le diera importancia. Por ejemplo, en la necrópolis está la tumba del médico Juan Díaz, que la tenemos ahí localizada, que es la primera que se excavó, allá por 1800, hacia la mitad del siglo XIX. Esa es la primera tumba de la que tenemos constancia. Ya a partir de entonces fue la Sociedad Arqueológica, Jorge Bonso, la que empezaron a excavar de manera casi compulsiva en toda Carmona. Alexi nos pregunta qué es lo que había en los alrededores del anfiteatro, además de todas estas tumbas que hemos estado viendo. Me imagino que allí al fondo, esto era la entrada de la ciudad cuando se venía desde Itálica, desde Hispalis, camino de Córdoba, que era la capital de la provincia bética. La entrada no podía ser más monumental, desde luego. Evidentemente estará la entrada, la gran entrada, porque estará la carta de presentación de Carmona, que es donde estarían, pues obviamente, las tumbas más grandes, los monumentos principales, el anfiteatro, el circo, hay estatuas, hay fuentes, y realmente esto estaría muy monumentalizado. Sara, del Colegio La Paz, ha estado pendiente, sobre todo cuando hemos hablado de la tumba de Servilia y de esos restos, de esos objetos personales que se enterraban con los difuntos. ¿Hay algún objeto de joyería que os haya llamado especialmente la atención entre lo que hayáis encontrado? ¿O eso se había expoliado antes? No, hay tumbas en las que digamos que se han encontrado intactas y hemos encontrado fundamentalmente anillos. Los anillos sí son uno de los objetos personales más importantes y suelen ser muy elaborados, de oro y con unos entalles hechos prácticamente con lupa. Es muy difícil ver la maestría de la gente que talló esas gemas.
En el caso de los enterramientos femeninos, algunos tienen pendientes, collares, todo dependiendo del grado y de la riqueza de la familia. Pero lo normal era que se enterraran con parte de sus joyas, como muestra también de que se iban a más allá bien vestidos. Con todo lo puesto, ¿no? Con todas sus cosas buenas. Yo creo que hemos conseguido enamorar a alguien. Sí, sí, enamorar de la profesión de la arqueología, porque Rosario pregunta si hay voluntarios para trabajar en la necrópolis, aunque no tengan los estudios. La necrópolis actualmente es que no se están llevando a cabo excavaciones, pero evidentemente el papel de los voluntarios es fundamental en muchas de las excavaciones que se realizan en toda Andalucía. Yo, si tiene interés, yo le animaría a que buscara, sobre todo en verano, que hay campañas, pues que se integrara en una de ellas. Por supuesto que está abierto y hay muchos lugares donde eso se fomenta. Aquí lamentablemente no hemos empezado, todavía no se está excavando, espero que algún día sí podamos empezar a abrir alguna de esas tumbas y por supuesto contar con voluntarios que quieran ayudarnos. También nos han preguntado desde varios colegios qué es lo que hay que estudiar para ser arqueólogo, en qué consisten esos estudios de arqueología. Pues básicamente hoy día lo que podría estudiar es el grado de arqueología, que existe ya en varias universidades y que es, digamos, la carrera específica para formarte en esto. Obviamente no vale solo una carrera, tienes que llevarte estudiando toda la vida, es una vida que no es fácil, es dura, pero es absolutamente apasionante y no se acaba de estudiar ni de aprender nunca. Otra de las preguntas que también se repite mucho, por ejemplo, nos la ha hecho Adrián, es si hay aquí tumbas de emperadores. Tumbas creo que no, pero ¿alguna relación con alguno de los emperadores famosos tuvo la ciudad de Carmo en época romana? Carmona no es como Itálica, que fue cuna de 3 emperadores. De Carmona no consta, pero obviamente una de las citas que quedan en los textos históricos que nos han quedado de los romanos es una que hizo el propio César, que dijo que Carmona era la ciudad más fuerte de toda la provincia. Y lo dijo uno que había recorrido prácticamente todo el imperio, ¿eh? Sí, sí, que había conquistado toda la Galia, Italia, Hispania y, en fin, creo que no lo dijo por decirlo, ¿no? A raíz de ese vídeo que hemos visto de la restauración de Itálica, Adriana quiere saber si aquí en Carmona se han descubierto mosaicos. En Carmona se han descubierto un mosaico. Lo que pasa es que la arqueología de Carmona es complicada porque Carmona es una ciudad que ha estado viva y ha seguido usándose hasta hoy día. Entonces lo que nos han aparecido son generalmente pequeños restos de mosaico. Solo hay un par de casos en que ha aparecido un mosaico prácticamente entero, uno que está precisamente en el patio del ayuntamiento, pero lo normal es que nos aparezcan pequeños restos. Aún así, con esos pequeños restos podemos hacernos una idea de cómo fueron esas casas. Pues mira, vamos a terminar. A mí me gusta terminar siempre estos directos que estamos haciendo hablando de comida, porque además es una pregunta que nos hacen desde Las Aceñas, Estrella, Mar y Marina, que como hemos hablado tanto de banquetes, de esos banquetes funerarios, quieren saber qué comían los romanos. Sí. Menos patata y tomate, comían muchas cosas y en la comida pues realmente nos parecemos mucho, pero evidentemente las carnes, los cereales, y les gustaban pues que los banquetes, las carnes muy sazonadas, también con especias, la calabaza era un elemento fundamental y realmente comían bastante bien. Bueno, pues Alejandro, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Te espero mañana, que también vamos a estar con otros colegios de la provincia. Y yo, a los que habéis estado hoy con nosotros, a los que habéis repetido de esa visita a Itálica y a los que os habéis incorporado hoy, lo que quiero sobre todo es animaros a que en cuanto se levanten las restricciones, vengáis a comprobar con vuestros propios ojos este conjunto arqueológico de Carmona y todo el resto de la riqueza que tiene la ciudad, que es verdaderamente monumental. Merece muchísimo la pena que vengáis. Y por supuesto, a los profesores también os voy a pedir un favor, que es que nos mandéis a ese correo que os hemos dado para la inscripción, nos mandéis ahí vuestras sugerencias, vuestras quejas, vuestras reclamaciones, todo lo que nos pueda ayudar a mejorar. Muchas gracias por haber estado ahí y por supuesto os esperamos aquí en Carmona con los brazos abiertos.